Primera de Corintios 4:2. Bueno, le doy la bienvenida a mi madre que está con nosotros unos días. Qué bendición. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Amén. Ella se sabe ausentar unos días largos, pero bueno, siempre se acuerda de volver. Así es que es una bendición tenerla conmigo en estos días y bueno, vamos a deleitarnos en la presencia del Señor a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, todos juntos leamos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. En el nombre de Jesús predicamos su palabra. Amén. La palabra, hermanos, fiel es una palabra que nos compromete, ¿verdad? A hacer las cosas bien, a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y todos estos días que hemos hablado de mayordomía, se ha hablado del siervo fiel, de este texto que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ese texto a veces uno se pregunta, bueno, Señor, si tú me das algo pequeñito, poquito, yo tengo que ser fiel en eso poquito, en eso pequeñito. Y cuando uno es fiel en eso poquito, uno se da cuenta que el Señor le da más y le bendice más. Amén. Entonces ha sido una experiencia muy bonita uno poder obedecer a la palabra de Dios y serle fiel en lo que Dios nos pide que le seamos fiel. Porque el Señor de nosotros pide muchas cosas. Nos pide, ¿cuál es lo primero que el Señor pide de nosotros? El corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces el Señor nos pide el corazón y allí en nuestro corazón es donde nosotros debemos proponer ser fieles a Dios. Dice la palabra del Señor de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea que Daniel propuso ser fiel a Dios y lo logró. Amén. No se contaminó. Entonces, cuando hay un propósito en nuestro corazón de ser fieles a Dios, en lo que Dios nos pida, hacemos el esfuerzo porque ya hay una proposición, ya hay un propósito, una disposición para serle fiel al Señor. Entonces vamos a hablar en esta hora de mayordomía familiar y de salud financiera. Vamos a tocar algunos punticos que estuve también hablándoles hace algunos días cuando hablamos de mayordomía familiar también. Pero vamos a ampliarlos un poco más, porque hermanos, si algo es difícil en un hogar, es manejar la economía. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Muchas veces todo está súper bien, el amor, el cariño, la comprensión en la pareja, pero cuando falla la economía y no hay acuerdos en la economía, entonces todo empieza como a desequilibrarse. Según una estadística, se estima que pasemos a la siguiente por favor, se estima que entre 6 y 7 de cada 10 personas no consideran que saben manejar sus finanzas correctamente. Es decir, que de 10 personas, 3 o 4 saben manejar bien las finanzas. De resto, a los demás les cuesta muchísimo poder manejar bien las finanzas. Entonces vamos a hablar de la importancia de que nosotros aprendamos a manejar bien nuestras finanzas. A nosotros de pronto desde pequeños nos enseñaron a tener platica, los que de pronto sus padres les daban para sus gastos en el colegio o para comprar sus materiales de trabajo. Muchos quizás guardaban y no se gastaban todo y desde ahí ya se veía como que iban a ser buenos administradores. Otros quizás se gastaban todo y hasta fiaban, quedaban debiendo en la tienda, el mecato o así. Entonces desde ahí hay un ejemplo, de los padres. Hay algunos que empiezan a ahorrar porque vieron a sus padres, en sus padres un buen ejemplo de administración. Amén. Yo aprendí a hacer muy buena paga, porque mi mamá, eso sí es buena paga, mejor dicho, préstenle lo que sea que ella les paga muy bien. A ella le llegan los servicios públicos hoy y mañana ya los quiere pagar, ya no quiere deber. Entonces yo aprendí de ella a ser muy buena paga, a ser muy buena administradora del dinero. Ella manejaba muy bien todo esto y fue un gran ejemplo para mí también en la economía. Entonces se hace muy importante, mis hermanos, que como padres de familia, los que ya tenemos hijos, podamos ser buenos administradores del dinero. Es muy importante porque eso es lo que ellos están aprendiendo para el día de mañana.
Y los que son solteros, desde ya, si no ven un buen ejemplo de sus padres, aprender a ser buenos administradores de sus finanzas para que el día de mañana puedan tener fidelidad en todo lo que tiene que ver con su economía. Hay elementos esenciales para el presupuesto familiar. La Biblia nos habla y dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. La Biblia nos habla de ¿qué? De buena administración, de planeación, que si yo me voy a meter en un proyecto, que yo pueda decir, vamos a planearlo bien, vamos a conseguir esto y aquello, que no se queden los planes en la mitad por no saber planear bien lo que vamos a invertir, con lo que se va a trabajar. Un presupuesto, entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Un presupuesto, entonces, es una herramienta práctica para la buena mayordomía. Un presupuesto es una de las cosas más importantes que debería tener toda familia para poder tener una buena economía. Si de pronto preguntáramos quiénes manejan presupuesto, seguro que muchos dejarían sus manitos abajo, porque son pocos los que saben manejar un presupuesto en el hogar. ¿Qué incluye ese presupuesto? Ese presupuesto incluye los sueldos, trabajos informales, ayudas, ventas, pensiones, que eso sería todo lo que entra a una familia, ¿verdad? ¿Qué dinero nos entra a nosotros en la casa? Solo del trabajo de las ventas, o por ahí llega lo de los ancianos, la cuotica de los ancianos para los que son mayores de edad, que una remesita de por allá de Estados Unidos, que la hija le manda de Estados Unidos, que el hijo le manda de por allá de Europa, que llega la pensioncita, que vendimos alguna venta de comidas. Todo lo que entra a la casa incluye los ingresos, que son los sueldos del cabeza del hogar. Hay hogares donde las amas de casa trabajan. Aquí muchas, yo diría que la mayoría de mujeres trabajan. ¿Qué hermana no trabaja? Por ejemplo, hay alguien que no trabaja por salud, pero si tuviera salud, mejor dicho, estaba trabajando, ¿cierto, hermana Carmen? Entonces, la mayoría de mujeres de este pueblo, de esta región, trabajan, son trabajadoras, muy, muy trabajadoras. Entonces, todos los ingresos del esposo, de la esposa en la casa, lo que decía, trabajos informales, ayudas, ventas, pensiones, todo esto es el ingreso que entraría en el presupuesto de la familia. Los ingresos no regulares también, como bonificaciones, que de pronto usted no contaba con ese dinero, pero le llegó una bonificación, le llegó algún detallito que usted no esperaba. Todo eso es dinero extra que entra en el presupuesto como ingreso. En ese presupuesto debemos tener primero en cuenta, la diapositiva que estaba antes, Dieguito, a Dios dentro del presupuesto de todo lo que ingresa a nuestro hogar como economía. Debemos tener primero en cuenta a Dios. Dios es primero, amén. Dice la Biblia, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Otra versión dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Esto, hermanos, nos está diciendo que el Señor tiene en cuenta que nosotros obedezcamos esta palabra, que de lo que nos entra a nosotros, de ese sueldo, de ese ingreso, de esa bonificación, siempre Dios es primero. ¿Por qué Dios primero? Porque Él es el dueño de todo, y si algo nos llega a nosotros es porque Dios nos lo ha dado. Por eso dice la Biblia, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y el Señor dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y una de las cosas maravillosas de esta promesa es que no es una promesa solo para los bautizados, solo para los que son
pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o a alguna denominación cristiana. Esta promesa es para todo el que quiera la bendición de Dios en su economía. Amén. Amén. Esta promesa es para todas las personas que obedezcan a Dios y que primero tengan en cuenta a Dios cuando reciben su sueldo, cuando reciben su bendición económica. Yo recuerdo, hermanos, que estábamos en Manizales y allá la economía era bien difícil y un hijo de una hermana trabajaba en una discoteca. Él trabajaba en una discoteca y él siempre mandaba sus diezmos al alfolí. Le decía, madre, llévame los diezmos. Y en esas ferias de Manizales, los amigos de él se quedaban sorprendidos, hermano Richard, se quedaban sorprendidos porque cuando habían esas ferias, era el que mejor le iba. Y decían, pero ¿por qué si nosotros hacemos lo mismo que usted? Nos movemos igual que usted, ¿por qué a usted le va bien? ¿Por qué le va tan bien con las ¿cómo se dice? Lo que le dan a los propinas. Porque él ganaba mucho dinero y era el que mejor le iba y todos trabajaban parejo. Pero él decía, es que yo le doy mis diezmos al Señor. Cuando a mí me llega el sueldo, lo primero es del Señor, yo tengo el negocio con Él. Entonces cuando Dios ve en nosotros esa obediencia que no nos cuesta, darle a Él primero, sacarlo de las ofrendas, sacarlo de los diezmos para Él, entonces el Señor se agrada de esto, de que nosotros le tengamos en cuenta a Él primero. Amén. Por obediencia a su palabra, el Señor entonces se encarga de bendecirnos. Como testimonio quiero contarles, porque creo que nosotros debemos contar las cosas buenas que el Señor hace. Nosotros a veces intercedemos y pedimos, Señor, ayuda a mis hijos, mira la economía como está de difícil de mis hijos. Y yo, a pesar de que nuestros hijos sean levantados en un hogar cristiano, a veces su corazón se vuelve duro o por necesidad, dice, es que no me alcanza para dar los diezmos, es que no me alcanza para sacar para las ofrendas. Entonces yo empecé a hablar conmigo y le dije, saca primero lo del Señor, primero lo del Señor, primero lo del Señor. Él dijo que no está con nosotros. Y en estos días que él empezó a diezmar y a sacar primeramente lo del Señor, empezó la bendición, a abrirse las puertas, le llegó trabajo, la bendición de Dios ha estado con él. Y él dice, ma, estoy sorprendido de cómo la palabra de Dios es verdad. Entonces cuando nosotros decidimos obedecer la palabra del Señor y darle a Dios primero lo de Él, honrarlo con nuestros bienes, con las riquezas que el Señor nos ha dado económicas, con los primeros frutos, hermanos, los primeros frutos de nuestros negocios, los primeros frutos de lo que el Señor nos da, eso debemos sacarlo para Él. Entonces dar no depende de la cantidad, hermana, es que para dar, como decía mi esposo, para dar de 5,000 pesos, dar 500 pesos. Pero es que no es la cantidad, es la obediencia, lo que Dios mira y lo que bendice. Entonces dar no depende de la cantidad, sino de la ¿qué? Fidelidad. Si usted da de esos 5,500, Dios le va a dar 50,000 y le va a dar 500,000, de donde usted menos espere va a llegar la bendición. Entonces incluirlo como prioridad, no como sobra. Es que si me sobra, después de que saque todos mis gastos, saco los diezmos. Después de lo que me quede, saco los diezmos. No, es de todo lo que el Señor nos da. Inclusive de que le llegó a uno un mercado, ¿cuánto costaría ese mercado que le regalaron? Que 500,000 pesos, vamos a dar las primicias de ese mercadito, o vamos a sacar los diezmos de lo que valdría ese mercado. Dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, de un pollo, de una gallina, de lo que nos llegue, que sea bendición. Entonces eso, hermanos, va incluido allí debe ir incluido en nuestro presupuesto. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos, los mensuales, los que son obligatorios. Hay gastos que son obligatorios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos gastos obligatorios? Vivienda, ¿cierto? El alquiler, el arriendo, los servicios, la luz, agua, gas, educación, matrículas, útiles escolares, transporte. Todo eso son gastos obligatorios. Vamos a hablar primero como de los gastos que son fijos, que no tienen reversa. Por ejemplo, si usted paga 500,000 de arriendo, al mes no le van a cobrar 400 o 300. Son gastos fijos. Eso es algo fijo.
Si tiene una hipoteca, si tiene una deuda, esos son gastos fijos siempre. La educación, todo eso son gastos que son fijos. El transporte, a nosotros nos rebajan el transporte, casi el transporte siempre es fijo. Entonces son lo que tenemos que tener en cuenta en un presupuesto. Los gastos variables. ¿Los variables cuáles son? Que se pueden ajustar. Por ejemplo, ¿la alimentación se puede ajustar o no? Sí. Si este mes hubo poquita plata, no hay carne. O si hubo más. O si hubo más, compramos carne, pollo, pescado. Entonces, la alimentación puede ser variable, se puede ajustar. La ropa. No, este trimestre no vamos a comprar ropa. Eso se puede ajustar. No es una necesidad urgente, pues que, a menos pues de que ya hace mucho tiempo que no se compre ropita. La recreación, eso es ajustable, ¿cierto? Este mes no hay para salir a recrearnos, el próximo mes lo haremos. Pues este año vamos a ahorrar con las vacaciones, bueno, eso es variable, eso se puede ajustar. Los regalos. ¿Quiénes saben que el regalo se le va mucha plata? Que el cumpleaños de la tía, que el cumpleaños de la mamá, que el abuelo, que esto, que el amigo, Y a veces esas cosas no se tienen en cuenta en un presupuesto. Los productos del hogar, cosas como, digamos, una escoba, un trapero, eso son cosas que duran, no siempre hay que estarlas comprando, entonces son cosas variables. El pago de deudas y metas familiares, todo eso es variable, todo eso se puede ajustar. Aquí en estos gastos variables se puede reducir cosas, ¿para qué? Para ahorrar y pagar algunas deudas. ¿Quiénes no tienen deudas? Ni una mano levantada, todos tenemos deudas, ¿cierto? Pero hay deudas que son manejables, hay unas que son necesarias. Entonces el ahorro de emergencia, vamos a mirar aquí este porcentaje. El porcentaje de presupuesto personal, que sería el 100% de lo que nos entra a nosotros a la casa. ¿Quiénes saben cuánto les entra a la casa? ¿Ustedes tienen anotadito cuánto reciben mensual? ¿Tienen anotadito cuánto sería el sueldo de la esposa, del esposo, de lo que entra mensual? Si tenemos un presupuesto mensual y sabemos cuánto entra mensual, entonces podemos manejar un presupuesto así. El 40% de lo que entra, usted llega y suma lo que sabe que le entra en el mes, y el 40% entonces lo saca ¿para qué? Para el alquiler, para pagar deudas, hipoteca. El 25%, obviamente después de, pues es que en los diezmos, en la parte, en los ingresos hay que estar lo primero, o sea, después de sacarlo lo del Señor. Entonces está las necesidades básicas, que sería el 25%, el seguro médico, que sería el 10%, los que pagamos salud, eso debe entrar ahí en este 10%, entretenimiento, ocio y ropa, el 15%, y el ahorro el 10%. El ahorro es algo que debe ser casi que obligatorio, que nosotros siempre ahorremos el 10% para las emergencias. El ahorro de emergencia ideal sería de 3 a 6 meses de sueldo. Es lo que dicen que uno debería tener en un ahorro de emergencia. Si usted se gana 500,000 pesos mensuales o 1.000.000, uno debería tener en ahorro 6 millones de pesos. Imagínense, siquiera para emergencias, que se presentó una emergencia y usted se le llevó un poco de plata y no tuvo que endeudarse, usted tenía un ahorro. Entonces, es lo que aconsejan los financieros económicos. Entonces, ahorrar con propósito, ¿para qué? Para las vacaciones, para estudios, para emprendimientos. Y usted diga, vamos a ahorrar en familia para irnos de vacaciones este año. Vamos a ahorrar en familia para que entremos a estudiar un curso adicional. Vamos a ahorrar en familia para que empecemos un emprendimiento. Pero casi uno de estas cosas, cuando no ahorra, ¿qué hace? Pide prestado, ¿cierto? Vamos a prestar para irnos de vacaciones. Y eso ya es una deuda. Pero si uno empieza a ahorrar, el día que usted se vaya de vacaciones, se va a medir a su ahorro. Se va a medir a su ahorro. Si solo hay 600,000 pesos, nos vamos para allí, para el pueblo, allí, para el pueblo del Jardín,
para donde sea más cerquita, se va a dar unas vacacioncitas, aunque sea cerca, pero con ahorro de el sudorcito de la frente. Ajá, o así es senderito cafetero. Proverbios 21:20 dice la palabra del Señor: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Amén. O sea que el día que nosotros recibimos y nos gastamos todos, somos contados como necios. La Biblia no lo dice, pero el sabio tiene riquezas y lujos porque sabe ahorrar, porque sabe guardar y sabe cómo gastar. Proverbios 30:25 dice: las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Ellas ahorran, trabajan en el verano, ¿para qué? Para en el invierno tener que comer. Entonces miren cómo la Biblia nos enseña acerca de todo esto. Llevar un registro exacto de cuánto se debe en cuanto a las deudas, a quién se le debe, con qué interés y cuándo pagar. Los que tenemos deudas debemos tener eso bien registrado en un cuadernito. Cuánto estamos pagando de interés, a quién le debemos y cuándo pagar. Yo conozco un amigo que cayó en una situación bien difícil de quiebra económica, y él le mostraba a mi esposo qué día, y le mostró todas las personas a las que le debe, como 4.000 millones de pesos. 4.900 millones de pesos. Y él tiene bien anotadito a quién le debe 80, a quién le debe 100, a quién le debe 500. Tiene bien anotadito eso, y ya, gracias a Dios, ha empezado a abonarle a esas personas que les debe. Y él dice: hasta que no pague el último peso. O sea, las personas pensarán que él se olvidó de la deuda, pero él tiene todo eso anotadito y está pagando y trabajando muy duro para pagar esas deudas. Y se proyectó a un tiempo fijo para pagar esas deudas. Y él trabaja horas extras, se acuesta a la 1, 2 de la mañana, porque está trabajando por pagar esas deudas. Entonces, eso es algo que debemos tener nosotros: pagar lo antes posible, lo más urgente. Evitar pagar tanto interés que se puede estar invirtiendo en cosas que benefician a la familia. Usted dice: no, pero yo voy pagando interés, pero ¿cuántos millones se han pagado en intereses? Mientras que si uno hace un esfuercito y trata de ir pagando, amortiguando las deudas, ya ese dinero le va a quedar a usted el día de mañana para que disfrute con su familia, para que compre algo útil, para que estudie, para que haga algo por la familia. Y es muy triste porque todo ese dinero que uno va dando a terceros, y la deuda quieta, y la deuda quieta, y llega usted a pagar hasta más de lo que prestó en solo intereses. Entonces esto se convierte en una ruina para nosotros. No adquirir nuevas deudas innecesarias, controlar las deudas, no adquirir nuevas deudas innecesarias. Las deudas pueden convertirse en un gran problema si no se manejan adecuadamente. Si tienes deudas, trata de pagarlas lo antes posible y evita incurrir en nuevas deudas sin necesidad. A veces nos endeudamos sin necesidad. Entonces, evitar eso. A veces, no, vámonos a comprar un mercado con la tarjeta de crédito. Usted se comió el mercado y sigue pagando a 5 cuotas, a 10 cuotas. ¿Cuánto se le sube ese mercadito que se consumió en una semana? Entonces, son cosas que tenemos que analizar muy bien. En cuanto a las deudas, proyectos y metas. ¿Qué sueña la familia? ¿Qué sueña la familia en un año? ¿Qué sueña la familia en 5 años? ¿Quiénes hicieron la tarea con la hojita que les entregué aquel día en la dominicana? A ver, los juiciosos. Por allá está arrugada, guardada. Se perdieron la invitada a almorzar. ¿Qué sueña la familia hacer en un año o en 5 años? ¿A dónde quiere llegar usted con su familia? ¿Qué pasos financieros se requieren para alcanzar esto en cuanto a las metas? Así es que para hacer un presupuesto paso a paso, práctico y sencillo, ¿qué debemos tener en cuenta? Anotar los ingresos mensuales. ¿Cuánto nos está ingresando? No solo al cabeza del hogar,
sino mirar si alguien está ganando un sueldo más en la familia, que podamos unir esos sueldos y trabajar juntos por las mismas metas. Escribe tus gastos fijos y variables. Define un monto para el ahorro y otro para dar a Dios. Que siempre primero saquémoslo de Dios y también hagamos ese ahorro para nuestra familia. Restar gastos de ingresos y el resultado debe ser mayor o igual a 0. Ahorita les voy a entregar esta hojita al que la quiera llevar, donde se maneja la contabilidad básica de la casa, que sería la fecha, el concepto, la entrada, la salida, el total y las observaciones. ¿Cómo se maneja? Que entraron 300.000 pesos el día 1 de mayo. ¿De qué entró ese dinero? Entró de un dinero que me mandaron, que me debían. Entonces aquí se anota concepto. Me mandó Lina 300.000 pesos. Entonces se coloca aquí los 300 en la entrada. Y aquí el mismo total en la entrada. Si salió mañana 100.000 pesos para servicios públicos, entonces la fecha 2 de mayo, servicios públicos, y se anota en la salida y se le resta a lo que entró. O sea, ¿cuánto quedaron? 200. Bueno, pues entrégalo mejor a las que quieran. Quedaron 200.000 pesos, entonces al final del mes, ¿qué hace? Sumamos lo que nos entró y sumamos lo que salió y nos damos cuenta si quedamos endeudados, si nos gastamos plata que no debimos gastarnos, de dónde salió esa plata, de dónde salió, si quedó en rojo el fondo. Es muy básico. Si alguien no lo sabe manejar y quiere, más adelante se puede acercar y le vamos a dar unas indicaciones de cómo hacerlo. Entonces es muy importante. Hay mucha gente aquí que sabe manejar su presupuesto, que tienen negocios, que saben cómo manejar sus entradas, pero hay otros que no. Y esta hojita, hermanos, es para lo básico, para nosotros lo de la familia, porque es muy importante saber en qué se está yendo la platica, porque es que no nos está alcanzando, porque es que el cabeza del hogar recibe la platica y se desaparece. ¿Qué deudas tiene el cabeza del hogar que no sabemos? O resulta que el esposo le dio a la esposa platica, mi amor, ¿y qué compraste con la plata? No, yo no vi que compraras nada, ni que estés estrenando, que hiciste la plata. No, mi amor, se me fue, se me desapareció. Resulta que ella también tiene deudas a escondidas del esposo. ¿Se acuerda que hablamos de infidelidad financiera? Que eso también es causa de divorcio. La infidelidad financiera, hacer cosas ocultas de la pareja con el dinero de la familia, las mentiras, en que se gastó el dinero en una cosa y mentiras que se gastó en otra. Todo eso es infidelidad financiera. Entonces, para poder tener una salud financiera, vamos a mirar allí, por favor, la gráfica del porcentaje. Miren la gráfica del porcentaje, mis hermanos, como debe ser. El 40%, el 25% para las necesidades básicas, el 10% el seguro médico, para ropa, deporte, salidas con la familia y ahorro. Esa gráfica nos muestra la necesidad, pues, de que tengamos esto bien distribuido. Continuemos allí con la salud financiera. Una buena familia, una familia con buena salud económica, ¿cómo se ve? A ver, ¿cómo se ve una familia con buena salud financiera? ¿Cuál de ellas está allí? ¿Cuál de esas dos familias tiene buena salud financiera? Los 4 felices. Los 4 felices, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve la familia que no tiene buena salud financiera? Suave, está triste. Preocupados. ¿Y cómo vamos a pagar las deudas? Dios mío, mire esta lista que tenemos tan grande de deudas. Nuestro hijo con los zapatos rotos, la esposa sin ropa interior. Mi amor, pero como nadie te la ve, ¿qué importa que esté rota, que esté fea? No, nadie lo ve, nadie lo ve. Pero ¿cómo se está sintiendo ella con su ropita interior viejita? ¿Cómo se siente el hijo cuando tiene que ponerse los zapaticos rotos? ¿Cierto? Que son cosas que podemos mejorar. Entonces la salud financiera da paz, da tranquilidad, da felicidad, da seguridad, da estabilidad.
Es muy importante en una familia que haya buena salud económica, entonces se reducirá el estrés, habrá mejor calidad de vida, una seguridad a largo plazo. Nosotros estamos llamados, hermanos, a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Con qué? Con diligencia, no con negligencia, ni con temor, con miedo quizás de administrar las cosas que Dios nos ha dado, porque Él nos da la ayuda para hacerlo. ¿Qué desea usted que tenga sus hijos el día de mañana? Seguridad, estabilidad, tranquilidad, ¿cierto? Que puedan tener un buen trabajo, una buena profesión. Porque es muy triste cuando alguien ve a sus hijos sufrir económicamente. Uno no quisiera que los hijos sufrieran económicamente, los padres de uno no quisieran que uno sufriera económicamente. Entonces esa seguridad solo la puede brindar unos padres que trabajen en mejorar su economía financiera o su parte económica en el hogar. ¿Por qué sucede esto? Por la procrastinación. Digan conmigo, procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? ¿Quién me dice qué es procrastinar? Procrastinación. Sí, total, me quedó mal. Perdonen ahí el error. Procrastinar se dice, perdón, coloqué mal la palabra. Procrastinación. Ay, perdón, me puse la T donde no era. Procrastinación. La procrastinación es aplazar lo que debemos hacer inmediatamente. Dios no solo ve qué hacemos con nuestro dinero, sino cómo lo administramos. Debemos ser diligentes en administrar bien los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos de forma responsable, sin postergar las decisiones necesarias. Sin postergar. Procrastinar es postergar. Dice la Biblia, primera de Pedro 1:5. Eso, gracias. Primera de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Quiere decir, hermanos, que nosotros no solo debemos quedarnos, es que yo soy cristiano y tengo fe. No, tenemos que trabajar, tenemos que añadir a esa fe virtud, tenemos que añadir conocimiento, aprender, capacitarnos frente a los temas que son difíciles para nosotros manejarlos, preguntar, indagar. Yo siempre les he dicho, este celular no es solo para ver WhatsApp, Facebook, Instagram. Amén. Usted allí tiene un mundo donde usted puede investigar, aprender de economía, aprender de cómo manejar todo el dinero. Eso se llama finanzas personales. Si usted entra a la aplicación de Bancolombia, si usted usa la aplicación de Bancolombia, allí usted encuentra recursos para aprender, donde le enseñan a manejar las finanzas. Mejor dicho, hay una cantidad, un mundo donde nosotros podemos aprender sin tener que ir a pagar en una escuela. ¿Cómo se hace un presupuesto familiar? Usted allí lo va a encontrar. Es muy importante entonces añadir ese conocimiento, el dominio propio, porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado dominio propio para dominar y aprender a decir no cuando estoy antojada de comprarme algo que no necesito. Compras innecesarias. Entonces la procrastinación financiera es aplazar decisiones importantes sobre el manejo del dinero. Se manifiestan en frases como esta: después organizo mis cuentas, luego veo cuánto debo, el mes que viene empiezo a ahorrar, y así nos la pasamos todo el año. El año pasado, el 24, el próximo mes vamos a ahorrar y vamos a sacar el ahorro, así no nos quede plata para nada. Se fue el 24, ¿y cuánto ahorramos? Entonces, hermanos, eso es procrastinación financiera. La Biblia dice: ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Las hormigas, que son un animal tan pequeño, tan insignificante, ellos planifican su salida a recoger en el verano para el invierno. Ellas trabajan juntas para hacer sus colonias y ellas se comunican a través de feromonas para coordinar actividades. Por allá está la diapositiva, por favor. Ellas coordinan, se coordinan para hacer actividades, se preparan para acciones futuras, como cuáles, como los climas para el invierno, el verano, y ellas se preparan asegurando ¿qué aseguran ellos con eso? Con recoger el alimento en el momento que lo deben recoger. ¿Qué es lo que están asegurando? La alimentación, no pasar necesidad. La supervivencia de su colonia. Porque donde ellas no trabajen, llega el invierno, arrasa con todo. Y donde ellas no tengan alimento acumulado, su colonia se va a morir de hambre. Sus hijitos, su familia. Ellos como, yo me imagino ahí una familia. La mamá, el papá, los hijitos, llevando el palito para hacer su colonia. Se unen, trabajan, están unidos. Ellas nos dan un ejemplo y la Biblia nos lo pone como ejemplo. Mira la hormiga, oh perezoso. Dice, mira sus caminos, lo que ellos hacen. Míralos, analízalos y sé sabio. Cacumen, como le dicen a uno. Cacumen, sea sabio, sea inteligente. Nosotros que tenemos la inteligencia de verdad para pensar y decidir, debemos ser sabios en ese sentido. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Sí ven? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Usted se imagina un agricultor diciendo, quiero una cosecha de café bien buena? Y solo se queda mirando las nubes, a ver si el viento viene para acá, para allá. ¿Será que alguna vez va a tener una cosecha? No. Necesita accionar, necesita sembrar para poder recoger una buena cosecha. Entonces, nosotros no podemos esperar el momento que nos ganemos la lotería para organizar las finanzas. Entonces, el momento que nos ganemos el baloto sin hacerlo, que eso es más falso que cualquier otra cosa. Entonces estamos esperando eso, que nos caiga la bendición del cielo, que llegue el bultico de plata, y por donde vamos por la calle vamos mirando a ver qué bultico de plata hay por ahí. Esperando eso para decir, ahí sí voy a organizar las finanzas, ahí sí voy a ordenar mis finanzas cuando me llegue la plata. Debemos comenzar con lo que tenemos, desde donde estamos. Tenemos que accionar, amén, no por miedo y por indecisión dejar de avanzar. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una determinación, comprometernos a accionar para mejorar nuestra economía. Debemos vencer la procrastinación financiera, reconocer cómo se ha afectado esta procrastinación el manejo de la economía en el hogar. ¿Cuántos problemas hemos tenido a causa de esto? La procrastinación financiera es un enemigo silencioso. Silencioso, va haciendo daño porque usted está esperando siempre que la esposa deje de gastar tanto. No, yo espero, ya algún día va a dejar de gastar, y cada día gasta más y cada día más derrochona, cada día bota la comida, cada día lo que le queda lo regala y compra cosas estando buenas, las regala con tal de comprar otra cosa nueva, y gaste y gaste y gaste. ¿Cuánto se va a parar para poder mejorar? Entonces, esperando también que el esposo tome la decisión de ser ordenado, de ser disciplinado en sus finanzas. Toda esta procrastinación trae muchas consecuencias. Es un enemigo silencioso que en el momento menos pensado hace estragos. Cuando ya no haya nada que hacer,
entonces va a haber de pronto hasta ruptura matrimonial, un divorcio, porque no pudieron mejorar su economía a causa de procrastinar decisiones, por miedo, por pereza. Algunos ejemplos que estuve buscando. Marta sabía que debía revisar las cuentas, pero cada vez que su esposo le hablaba del tema, ella decía, después vemos eso, ahora no me quiero estresar. Y Luis debía pagar una deuda pequeña, pero la dejó pasar por meses y terminó pagando el doble por intereses. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de procrastinar en esos temas? Deudas que crecen, porque aún cuando no se puede pagar la deuda, ¿qué sucede? Toca pagar otra deuda, tomar otra deuda para pagar intereses. Y usted termina pagando intereses con otro préstamo que también tiene que pagar más intereses. Entonces eso se vuelve una bola de nieve imparable. Falta de control y visión. Cuando no hay control de las finanzas, entonces yo gasto y gasto y gasto y gasto. Está bien que de pronto alguien decía, es que la plata es para gastarla, yo la sudé, yo me la gané, entonces ¿para qué voy a guardar? Hermanos, cuando llegue una situación, cuando llegue una emergencia, uno no sabe qué le puede pasar el día de mañana. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra familia? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Solo problemas? Hay que dejar una estabilidad para nuestra familia. Conflictos familiares innecesarios, eso son las consecuencias que traen de postergar esto. Deudas que crecen, falta de control y visión y conflictos familiares innecesarios. Una familia comenzó anotando sus gastos diarios, que es lo que debemos hacer todos. Cada vez que usted gaste 1,000 pesos, 2,000 pesos, anótelo, porque todos andamos con celular. Anotemos y nos daremos cuenta en qué se está invirtiendo el dinero. Y empezaron a anotar sus gastos diarios por una semana y se dieron cuenta de que gastaban 300,000 pesos mensuales en comidas rápidas. Con ese dinero lograron sentarse, en hablar, programarse y pagar una deuda que los tenía estresados desde hace meses. Empezaron más bien a ahorrar, a aguantar el deseo de irse a comer sus comidas rápidas y pagaron una deuda. Las consecuencias del mal manejo financiero en el hogar. Cuando el esposo no administra bien, ¿cuál es el impacto que causa en la esposa? Tensión en la relación de pareja, desconfianza porque no hay rendición de cuentas. Entonces, como él no le dice, amor, me gané tanto, lo invertí en esto y en aquello, entonces cuando ella se da cuenta que lo invirtió en cosas innecesarias, que se fue y se lo gastó con los amigos, y él le dijo una mentira que lo había invertido en algo más importante. Entonces, cuando no hay esa rendición de cuentas, por haber habido tantas mentiras, se pierde la confianza. Cuesta frustración de los sueños no alcanzados, hay frustración porque la esposa se había propuesto a comprarse algo útil para la familia y se invirtió en cosas que no eran tan importantes, entonces hay frustración, hay desconfianza. La esposa se siente inestable, sin un futuro asegurado. Dice, bueno, si me falta mi esposo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Quién me va a mantener? Estoy sin una casa, no tengo una estabilidad, no hemos conseguido nada, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No sé hacer nada. Entonces, la esposa se siente inestable, sin un futuro asegurado, es como un barco a la deriva que no sabe a dónde llegar. La familia tiene que enfrentar limitaciones y restricciones en su estilo de vida cuando la cabeza de hogar no sabe administrar bien. Ejemplo, Carlos trabajaba mucho, pero nunca llevaba control de sus gastos. Su esposa Ana no sabía cuánto ganaban ni cuánto debían. Ella se sentía excluida, frustrada y pensaba, ¿cómo puedo planear el futuro si ni siquiera sé si nos alcanza para el mes? Timoteo 5:8 dice, proveer, el que no provee, leámoslo allí, el que no provee para su casa, ¿qué? ¿Es qué? Peor que un incrédulo, dice la palabra del Señor. Entonces, proveer incluye también que organizar, direccionar con sabiduría, que la familia tenga una buena calidad de vida y un futuro tranquilo. Cuando la esposa no apoya la administración económica de su esposo, ¿qué sucede? Dice allí el texto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de afuera,
para los de su casa, porque muchos proveen más para los de afuera que para los de su propia casa, ¿cierto? ¿Sucede o no sucede? Gracias a Dios esto no pasa por aquí. Y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y está hablando de los creyentes, de los cristianos. Este texto es para los cristianos. Amén. Entonces imagínense lo que el Señor piensa de una persona que no provee lo necesario para su familia. Cuando la esposa no apoya a su esposo, ¿qué sucede? Carga financiera y emocional. El esposo se siente cargado, que le toca el todo solo. Que la esposa nunca tiene cómo aportar, nunca. ¿Por qué? Porque no quiere hacerlo, teniendo capacidades para también poder trabajar y ganar dinerito, es para comprarse sus cositas, para eso. La mujer que ayuda a su esposo comprándose sus cositas, ayudándole a comprar cositas para sus hijos, es una carga menos para el esposo. Entonces esa carga, va a sentir él carga financiera, emocional, pérdida de motivación, se siente solo, siente que todo su trabajo y esfuerzo es en vano, porque la esposa ni cuida lo que él invierte en el hogar, no lo cuida. Por lo menos si no estamos aportando, cuidemos lo que el esposo lleva a la casa. Cuidemos ese alimento, administremos bien lo que el esposo lleva a la casa si es que no podemos proveer. Pero si tenemos nuestras manitos y trabajamos y podemos proveer, podemos también ayudar en el hogar. Dice la Biblia en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea que si los dos como pareja nos unimos a trabajar, nos va a ir mucho mejor, dice la Biblia. José intentaba ahorrar para comprar una moto para trabajar, pero su esposa Laura gastaba sin avisar y no se ceñía al presupuesto. José terminó desanimado y dejaron de avanzar en la buena calidad económica como familia, llevándolos a tener fuertes crisis de convivencia. Proverbios 31:11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Está hablando de la mujer virtuosa, que tiene un esposo que confía en ella, que sabe que es una mujer sabia, que administra bien los recursos del hogar. Amén. Entonces, eso dice la palabra del Señor de la mujer. Cuando los padres no se coordinan bien, el impacto que causan en los hijos es que aprenden desorden, viven inestabilidad y pueden repetir el ciclo. Los hijos de una familia crecieron viendo a sus padres discutir por dinero. A los 18 años, uno de ellos ya tenía deudas por no saber manejar lo que ganaba, repitiendo el patrón aprendido. Lo que vio el ejemplo, ya con 18 años ya tenía deudas. ¿Por qué? Porque lo que había visto en la familia fueron solo problemas financieros, que no se ponían de acuerdo en los gastos del hogar. Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a sus hijos. Así es que cuando usted trabaja por dejar una herencia a sus hijos, Dios ve eso con agrado. Amén. Entonces, ya para finalizar, ir cerrando, la solución ¿cuál es? Unidad, visión y acción. Vamos a las diapositivas, por favor, ya para finalizar. ¿Cuál es la solución? Que nos unamos como familia, que tengamos visión, que nos proyectemos metas como familia. ¿Qué vamos a conseguir como familia? Yo la vez pasada les decía, si somos familia y tenemos deudas, y los jóvenes en la familia, los hijos, saben que tenemos deudas, y ellos están trabajando, ellos también, papá, mamá, vamos unidos a trabajar por solucionar nuestras deudas. Yo de mi trabajo voy a aportarles algo para que podamos juntos hacerlo. Visionar, acción, ponerse de acuerdo como matrimonio. Escriban un presupuesto sencillo de lo que entra, de los gastos que hay. Oren juntos por sabiduría y control. Eduquemos a nuestros hijos, oremos juntos por sabiduría y control. Eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo. No posterguemos más, comencemos hoy con lo que tenemos. Comencemos. Tener herramientas y hábitos prácticos como cuáles, usar sobres. No sé quién alguna vez ha usado lo de los sobres. Que entra el dinero, entonces tenemos el sobrecito del mercado, del agua, de la luz, del estudio, del ahorro. Manejar sobres es una herramienta muy buena para poder trabajar.
o manejar un archivo en Excel para controlar los gastos, para mirar en qué nos estamos gastando el dinero y revisar cada mes el presupuesto como parte de una rutina familiar. Involucrar a nuestra pareja, a los hijos en esas metas comunes, ahorrar y no gastar de más, no gastar innecesariamente en cosas que no necesitamos, que pueden esperar, cosas que pueden esperar. Y el fundamento espiritual para esto, hermanos, es que debemos hacer las cosas desde la fe, con la ayuda de nuestro Dios. El Señor está dispuesto a ayudarnos, pero cuando Él ve que hay un cambio, cuando ve que nuestro deseo es sacar nuestra familia adelante, cuando ve que nuestro deseo es primero darle a Él lo de Él, obedecer, ser fieles en eso, y el Señor se encargará de ver esto como un acto de obediencia y de fe en nosotros y nos bendecirá. La prosperidad bíblica, hermanos, no es solo tener mucho, sino tener paz, orden, provisión de parte del Señor. Es cumplir, hermanos, con el rol que Dios nos ha dado de ser mayordomos. Mayordomos. ¿Cómo estamos nosotros administrando lo que el Señor nos dio, lo que Él ha puesto en nuestras manos? Que lo principal que el Señor ha puesto en nuestras manos es la salvación, pero también ha puesto una familia. Y por esa familia es que tenemos que luchar y sacarla adelante. Cabeza del hogar como varón o mujeres que son cabeza del hogar. Hay que trabajar por esa estabilidad económica para la familia. La mujer no es la que debe llevar la responsabilidad económica de la familia. Eso le corresponde al varón. Pero como cabeza, tomar las decisiones, sentarse con la familia y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Que la cabeza sea la que gobierne, que sea una buena cabeza que tome buenas decisiones, que tenga disciplina, que brinde soluciones. Recuerde que hay hijos que serán su reflejo el día de mañana. Que su esposa e hijos se sientan seguros porque hay un padre que les va a dejar una herencia, una estabilidad. Entre más rápido se empiece a trabajar en esto, más dolores de cabeza se evitarán. Primera de Timoteo 3:4 dice: el hombre debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aunque esto se aplicó para los obispos, para los que anhelaban un ministerio, también para todo aquel que es hijo y siervo del Señor. Esposa querida, identifiquémonos con la situación del esposo. Seamos ayuda y no carcoma. Dice la Biblia en Proverbios 12:4: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Carcoma se refiere al cáncer. ¿Cómo es un cáncer cuando empieza a comer por dentro? Daña, ¿cierto? Asimismo es la esposa que es mala esposa, que no ayuda a su esposo. Entonces la Biblia nos dice que seamos mujeres virtuosas, que seamos corona de nuestro marido, que adornemos la vida de nuestro marido, de nuestro esposo con sabiduría, ayudándoles a prosperar en todo. Puestos en pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos han aprendido en esta noche? Amén, amén. Necesitamos decirle al Señor que nos dé la sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. ¿Será que hay alguien que quiera venir al altar y pedirle a Dios la sabiduría? Alguien que venga y le diga: Señor, dame la sabiduría para seguir siendo buen administrador de la economía de mi familia, de la economía de mi hogar. Que tu bendición, Señor, todo lo que tú me des, yo lo sepa administrar bien. Y pidámosle perdón al Señor, porque es que muchas veces, hermanos, no hemos sabido administrar la bendición del Señor porque no hemos dependido de Él, sino de nosotros, por tomar decisiones apresuradas. Entonces no vamos a esperar que el Señor provea, prestemos dinero. Y ahí es donde hemos cometido los errores. Entonces digámosle a Dios que nos perdone por no haber confiado, por no haber tenido la fe suficiente para esperar en Él, y que nos dé la sabiduría, que queremos ser buenos administradores. Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta noche. Qué bueno que tu palabra, Señor,
nos enseña en todos los campos de nuestra vida. Ayúdanos a ser esos buenos administradores, Señor, que tú quieres que seamos. Porque tú no quieres, Señor, que tus hijos te hagan dejar avergonzados, Señor. Porque tú eres nuestro Padre que nos provees, que nos das. Pero por nuestra mala administración quizás muchas veces te hemos dejado en vergüenza, Señor. Pero queremos hoy con esta enseñanza aplicarla a nuestra vida, obedecer a tus mandamientos, dar primero lo que nos corresponde de parte, Señor, lo que te corresponde a ti, obedeciendo, Señor, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, y poder así obedecer a tu palabra, Señor. Y que venga tu bendición. Tu palabra dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús.